Hola gente, vamos a hablar de mis primeros libros. Normalmente cuando veo que la gente de YouTube habla de libros, qué libro inició la literatura, bla 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 bla, me parece que todos empiezan como muy tarde y una de las cosas que tengo yo es que yo empecé a leer antes de saber leer. Me explico. Os voy a enseñar dos de mis primeros libros, o lo que yo considero dos de mis primeros libros, con su pequeña historia. Este pequeño de aquí, pequeño por decir algo, fue el primer libro que tuve. Y sé que es el primer libro que tuve porque mi padre me leía el libro todas las noches. Como pone, hay una fábula para cada día, que pone aquí la fecha de qué día hay que leer cada una de las historias. Y una de las cosas que me dijo mi padre, supongo que para que no le diera la lata con todo esto, es que este libro nada más que se podía leer una historia al día, o sea, una fábula cada día. Ahí es donde mi padre cometió un pequeño error, que ahora yo que he crecido me he dado cuenta de pobrecito mío, pero a ver, los niños son coherentes en su esencia y respetan las normas al máximo. Y es que de este libro yo recuerdo que, bueno, mi padre era todas las noches, antes de irme a dormir, me leía uno de los cuentos. Y el 31 de diciembre, normalmente nos íbamos a cenar pues a casa de mis abuelos. Así que ese día no habría historia. Mi padre llegó ese día a casa, salió de trabajar bastante más tarde de lo que tenía que salir. Y llegó a casa y claro, estaban ahí todo el mundo con nervios de tenemos que irnos, que vamos a llegar tarde. Y yo cogí este libro y le dije a mi padre, papá, me tienes que leer la fábula del día. Él estaba ahí de no vengas ahora con estas tonterías porque tenemos prisa, te la leo mañana. Y yo le dije, no papá, el 31 de diciembre es hoy, mañana es 1 de enero y mañana es otro cuento. Pues digamos que soy un poco cabezota con mis cosas, no recuerdo más, seguramente me puse a berrear, patalear, lo que sea. Conseguí que mi pobre padre me leyera la fábula del día 31 de diciembre. En el 31 de diciembre la leyó y nos fuimos ya y yo ya me quedé tranquila porque era 31 de diciembre. La fábula de ese día, por si os interesa, es La cigarra y la hormiga. Es una fábula que me encanta y la recuerdo con mucho cariño por esto que le hice a mi padre, pobrecillo. Este es el primer libro que él me lo tenía que leer y recuerdo que cuando ya... Bueno, si os digo la verdad, este libro lo he mirado antes y pone que es del 79. No, en el 79, o sea, en el 79 yo no había nacido, pero para que os hagáis una idea de cuánto tiempo tiene el libro, está bastante bien cuidado para todo lo que ha pasado el pobrecito. Y bueno, cuando ya supe leer, mi padre me regaló un segundo libro, un cuento para cada día del año. Recuerdo que cuando me dio este libro, lo primero que me dijo, ahora ya sabes leer, te lees tú las historias. Y como ya cada uno se leía las historias, pues ya no respeté lo de que nada más que era un cuento cada día, porque empecé a leer cada uno de los cuentos según me apetecía. Este pobrecito mío el lomo ya no lo tiene, supongo que de haberme leído tantas fábulas, o sea, tantos cuentos. Había uno que me gustaba mucho que era el niño y el oso, para que os hagáis una idea. Está el cuento, pues un cuento de la sirena. Era el niño y el oso, la verdad es que no me acuerdo ahora mismo por dónde estaba, pero era muy bonito y era el que más veces leía de pequeña. Este ya pone que es de 1985. Supongo que sería una reedición que hicieron. Y en este libro, pues, para que veáis que yo lo he usado mucho, bueno, me regalaron un papel de este, cebolla creo que se llama, no, papel vegetal, ya no sé. Y como yo pues no sabía dibujar ni nada de esto, tengo los personajes, es que no sé si se van a ver bien, más o menos, ¿vale? Pero están los personajillos del libro calcados y coloreados con rotulador, porque me apetecía tenerlos. Espera, supongo que así se verá. Esto es una ranita
una historia de un perro. Este perro me gustaba mucho. Tenemos también un cangrejillo. Y bueno, en general aquí, no sé si vais a verlo porque como es medio transparente, como veis están calcados un montón de personajes, están coloreados con rotulador, pero intentaba aprovechar al máximo el papel. Y tenía pues un montón de personajes y con esto lo que hacía básicamente era, ya que tenía los personajes por aquí, cuando me ponía a leer una fábula, mezclaba historias y personajes y me ponía a jugar encima de los dibujos que ya estaban, haciéndome unas segundas historias de estas fábulas. Como veis, ya estaba lo que era la fábula en sí, y luego lo que yo me inventaba pues con los personajes en los que los iba incluyendo ahí en la historia y yo me iba contando mis propias historias. Este libro lo he usado muchísimo, este no tanto porque al ser dibujos de personas, vale, pues no daban mucho juego a calcar. En cambio este, pues hay dibujitos de animales que sí que dan para poder calcarlos. De hecho, os enseño el último. Aquí tenéis el cuento que tuvo que leerme mi padre el 31 de diciembre. Pobrecito mío. Y bueno, estos realmente fueron mis dos primeros libros que considero yo. Pero ¿a qué edad se le caen a los niños los dientes? Porque hay otros dos libros que me regaló el ratoncito Pérez. Entonces, bueno, no, ahí ya tendría que saber leer porque me lo regalaron. Pero bueno, esos no están aquí, están en casa de mis padres, así que tengo que ir a buscarlos. Y ya os contaré cuáles son esos dos cuentos. De momento, estos son los cuentos que más me han gustado y me han llenado la vida. Y bueno, estando en la librería encontré este precioso libro de Una leyenda para cada día. Me dije, tengo que completarlo, o sea, no sé la colección esta cuántos van, pero ahora mismo, por todos los sentimientos que me produce todo esto, pues me apetece tenerlos para leérselos el día de mañana a quien sea, a ese pequeño al que haya que leerlo. Y nada, pues así me inicié yo en la literatura, ¿vale? Con fábulas. Ahora ya sabéis un poquito más de mí. Y esta es, supongo que la razón por la que me gustan tanto los animales. Porque yo empecé por esto y también los libros. Y nada, si queréis contarme cuál fue vuestro primer libro. A ver si os acordáis. Y si tiene algún tipo de historia graciosa. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.